en particular porque ha excluido tanto la postura y la presencia del investigador como el hecho también de que las personas que son objeto de las investigaciones pues tienen una postura también, tienen unas opiniones, pues son seres humanos. Entonces pues se han generado diferentes otras posturas, en particular una postura que es la postura constructivista o de la reflexividad, que tiene que ver con el hecho de considerar la presencia del investigador de cara a la realidad que está analizando y cómo la influye, y al mismo tiempo el hecho de estar co-construyendo el conocimiento con las personas que son o que participan en la investigación. Esto es importante porque va a tener implicaciones epistemológicas, o sea, en la forma en que se va a abordar esta realidad de la precarización laboral, que pues nos toca a todos. Y de hecho las preguntas que hice inicialmente buscan un poco eso, poner de presente nuestras propias realidades de nosotros como estudiosos del tema frente pues a este mismo tema. Y pues yo voy a partir de este enfoque, que es en particular el enfoque de la Escuela de Investigación de la Sociología Clínica, que no tiene que ver con nada de hospitales ni de médicos, es clínico, hace referencia a la escucha pues de las personas con las que se está trabajando y a la comprensión de la intersubjetividad. Más adelante vamos a ver un poco a qué hace referencia esto. O sea que vamos a ir un poco más allá de los datos estadísticos, de las encuestas, para entender un poco mejor la realidad de la precarización laboral, no solo como una realidad que golpea, digamos, la sociedad, sino también pues a cada persona en su realidad personal. Para abordar el tema de la precariedad laboral, considero importante hacer un pequeño bosquejo de la evolución del mundo del trabajo, en particular en lo que tiene que ver con la época industrial y postindustrial, es decir, un poco lo que ha pasado, lo que sucedió en el finales del siglo XIX, el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. El concepto de trabajo es un concepto sometido a muchos debates. No hay una sola forma de definirlo. Digamos que todos tenemos pues una consideración intuitiva de lo que es el trabajo, pero más que centrarnos en este concepto en sí, vamos a tratar de entender un poco cómo se ha transformado esta dinámica del trabajo y por qué se habla de precarización laboral o del trabajo. El trabajo, en principio, es una forma de transformar o de intervenir en la naturaleza y es una forma en la que los seres humanos o las personas se mantienen o encuentran la manera de reproducir sus propias existencias. Con la consolidación de la revolución industrial, el trabajo dejó de ser una actividad de autosostenimiento como venía haciéndolo en los siglos y décadas y milenios anteriores y se convirtió en una actividad dinámica que afectó profundamente la organización de la sociedad. Porque ahora no se trabajaba solo para producir los bienes de autoconsumo que se podían tener en las granjas o en los terrenos en donde vivían los siervos de la gleba o las comunidades antiguas, sino que ahora se trabaja
para entrar en una transacción en la que se intercambia ese producto de trabajo por dinero, que se convierta en el mediador, digamos, entre esos intercambios. Y precisamente como el trabajo se convierte en la base de la producción de bienes para la vida, para el desarrollo de la sociedad, se coloca en el centro de las relaciones económicas. Es a través del trabajo que las personas tienen una existencia un poco en la sociedad. Hay muchas otras facetas, está la faceta política, la faceta de la familia, pero digamos que el trabajo ocupa un punto importante. Muchos de nosotros nos definimos a través de lo que hacemos. Entonces, digamos que en la época industrial, el trabajo toma una importancia capital, como en el corazón del sistema de producción. Y a su vez se convierte en un objeto de luchas sociales, porque como resultado de las transformaciones sociales que se produjeron para el paso, en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna y el desarrollo de la Revolución Industrial, se produjo un desequilibrio, se mantuvo un desequilibrio entre quienes trabajan y no poseen los medios de producción o no tienen la forma de acumular capital y quienes sí. El resultado de esas luchas se tradujo en lo que muchos de nosotros conocemos hoy pues, como los derechos laborales. Entre esos están el derecho a un salario equivalente al trabajo que se hace, a las 8 horas de trabajo, a los descansos, los festivos, los dominicales, a cotizar a pensión para poder sobrevivir cuando viejos. Bueno, todas esas garantías que se crearon en torno al trabajo como actividad industrial fueron resultado de luchas sociales y se estableció un tipo de vínculo entre el trabajador y quien lo contrata, la empresa que contrata su trabajo. Ese vínculo, pues todos sabemos que es el contrato laboral. Y es en el contrato en donde se establecen además en donde se establece la realidad de estos derechos o principios para que se pueda pues, desarrollar el trabajo. El contrato de trabajo se convirtió entonces en el modelo dominante por varias décadas, que sin embargo no hizo desaparecer otras formas de trabajo paralelas al vínculo contractual, porque digamos, también en el campo sobre todo se mantuvo la economía de autosubsistencia, había formas que algunos autores llaman precapitalistas de solidaridad, de intercambio, de trueque, y también formas de trabajo, digamos, no contractual, que se podría, digamos, como considerar como trabajo precarizado, pero pues que no era generalizado, que era el trabajo, por ejemplo, de los ayudantes, que fue el trabajo que desempeñaron los niños durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres no estaban en las fábricas, etc. Pero digamos que el modelo dominante o la forma dominante de relación es el contrato de trabajo. Esto es muy importante, porque en torno a las transformaciones del contrato de trabajo es que se crea la categoría de precarización laboral. Ese contrato de trabajo, como dije hace un momento, tiene una importancia capital en términos de consignar las garantías. Cuando una persona firma un contrato, pues lo lee y sabe pues que tiene que desempeñar como trabajo, pero también a qué tiene derecho. Si el contrato, por ejemplo, incluye pagos de vacaciones, pagos por enfermedad, bueno, riesgos profesionales cuando se trata de trabajos con riesgos profesionales, bueno. Y toda la discusión social, pero también académica, de la que surgieron, pues, que corrían paralelas a las luchas sociales que tuvieron como resultado, pues, la garantía de estos derechos, perdón,
hice acá una bobada. Se generó en un ambiente muy politizado. Eso fue a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la época de las protestas obreras, y a comienzos del siglo XX, en la matriz de las escuelas económicas, se empezó a pensar en una forma de organizar el mundo económico que se alejara un poco de los debates políticos y de las luchas políticas. Eso se fue cultivando a partir de un momento, de un punto en el que la economía como ciencia tuvo un cambio importante hacia la formalización matemática, en que fue más importante poder hacer demostraciones matemáticas y que la economía quiso de alguna forma validar su existencia como ciencia a través de los métodos de las ciencias naturales, en particular pues la formalización matemática. Y a la par de esa formalización también hubo pues escuelas de pensamiento económico que consideraban que había que liberalizar los mercados. Durante la primera mitad del siglo XX, estas escuelas no tuvieron mucha resonancia porque lo que estaba realmente produciéndose eran las luchas obreras y los establecimientos pues, de estas garantías y de estos derechos, pero hacia los años 60, de la mano de un cabildeo muy fuerte por parte pues, de estas escuelas de economía liberales, cuya propuesta de política económica se basaba en la formalización matemática y la exclusión de los debates políticos, se fue consolidando una tendencia a la liberalización en todos los ámbitos. Se consolidaron básicamente en un grupo que se conoce como la Escuela Austriaca y tuvo su boom o su auge durante los años 70 y 80, en particular porque fue adoptado como política de Estado, digamos, las propuestas de liberalización y de ajustes o de cambios en algunos mercados, incluyendo el mercado de trabajo. Eso fue apropiado y utilizado por algunos líderes políticos, en particular dos, que son Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ellos acogieron las propuestas de la escuela austriaca y de estas escuelas de liberalización económica, lo convirtieron en política económica y se dedicaron a difundirlo. No son los únicos, hay muchas otras personas, pero digamos que ellos son como los más conocidos, entre otras cosas también porque eran líderes políticos. Dentro de toda esta gruesa corriente de liberalización, había una propuesta o había un paquete de propuestas específico para el mercado de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que todos estos cambios, tanto el establecimiento de los derechos laborales como todo el escenario de transformaciones en las formas de producción, principalmente en Estados Unidos, se produjo en el marco de la Guerra Fría, digamos, de la confrontación un poco entre Estados Unidos y un sistema basado en la acumulación de capital, basado en el afán de lucro que es el capitalismo, y un sistema que implementaba la Unión Soviética basado en, bueno, ellos llamaban a eso comunismo, pero en realidad, digamos que algunos historiadores lo llaman comunismo real porque no, las coincidencias con el comunismo formal no son realmente muchas, en realidad fue pues un sistema totalitarista de planificación estatal, básicamente. Pero digamos que en este escenario, de alguna manera se veía como un peligro ese sistema de totalitarista de planificación y la liberalización o la difusión de estas ideas de liberalización iba de la mano de la idea también de la libertad, de que los trabajadores pudieran elegir dónde querían trabajar, que el Estado no interviniera en sus decisiones, y que además se apoyara a las empresas para
disminuir el desempleo, sobre todo en países en donde pues se habían producido fenómenos económicos que habían hecho aumentar el desempleo. Todo este fenómeno, esta corriente de cambios propuestos por la escuela austriaca se conoce bajo el nombre de flexibilización laboral. Yo sé que voy rápido y que son muchas cosas, pero voy a hacer como un pequeño resumen para tenerlo un poco en cuenta de tres grandes temas que son importantes para poder entender el fenómeno de la precarización. Uno es todo el periodo de definición de los derechos laborales, de las luchas obreras y de cómo se pasó de un capitalismo originario en donde había trabajadores que trabajaban 18 horas, no había cobertura de riesgos, no había los pagos de los salarios se hacían un poco de forma caprichosa. Luego de las luchas obreras se establecieron esos derechos, se garantizaron a través del contrato laboral y tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial como la Guerra Fría y digamos que los cambios dentro de la ciencia económica determinaron el ascenso de una corriente llamada liberalismo o liberalización que planteaba un poco con temor frente al comunismo pues, de la Unión Soviética, la liberalización de los mercados, la liberalización de las empresas, la existencia de la iniciativa privada libre, pero pues eso tuvo una serie de consecuencias. Entonces, bueno, como decía, en el mercado de trabajo este fenómeno se conoce bajo el nombre de flexibilización laboral. Flexibilización porque, de acuerdo con estos académicos de la escuela austriaca y de estas corrientes de liberalización, esta flexibilidad le permitía al trabajador adaptarse mejor a su puesto de trabajo, escoger un trabajo donde pudiera sentirse bien, las empresas podían adaptar los turnos, digamos que fue una promesa de una mejora en las condiciones de trabajo. Con lo cual hicieron su aparición, o más bien su aparición no, aumentó la tendencia a los empleos temporales, a la creación de órdenes de prestación de servicio y otras formas creativas de intermediación laboral. Estas transformaciones buscaban reducir los costos de las empresas, con la promesa de que si las empresas gastaban menos dinero pagando la mano de obra, podrían contratar más trabajadores. Y al mismo tiempo se presentaba como una modernización de las relaciones de trabajo para que los trabajadores pudieran de alguna manera también pues decidir su destino, digamos, porque antes pues sabíamos que había personas que duraban 20 o 30 años en la misma empresa, en el mismo cargo. Hubo un fenómeno que se conoció como el Fordismo, que era básicamente que los trabajadores desempeñaban una sola tarea en toda la cadena productiva y esa tarea era la misma repetida todos los días. Por ejemplo, voy a caricaturizar un poco para ilustrar. Por ejemplo, apretar un tornillo de un motor y esa misma tarea durante toda la semana, durante todo el mes, durante los 30 años, se volvió fatigante para algunas personas. Entonces, digamos que también se hizo como esta promesa de libertad, de escoge el trabajo que quieras, desarrolla tus capacidades, etc. Inicialmente se percibió así, como lo señalan autores como Guy Standing y Fabien Anick, las cifras de desempleo descendieron ligeramente. O sea, inicialmente fue algo muy positivo y cuando se empezaron a implementar estas medidas se empezó a ver que la cosa funcionaba. Y muchas personas, sobre todo jóvenes y madres solteras, sintieron que por fin encontraban un trabajo. Personas que habían permanecido mucho tiempo sin empleo encontraron
pequeños trabajos, trabajos cortos, que les permitió, digamos, de alguna manera romper ese periodo de desempleo. Y eso tuvo un efecto positivo en la sociedad en esos primeros años, 60, 70, 80, digamos. No obstante, esas transformaciones tendrían, con el tiempo, consecuencias mucho más serias sobre los trabajadores, tanto calificados como, y sobre todo, no calificados. Finales de los años 80, años 90, fue un periodo que vivió una expansión de ese modelo de liberalización. En Colombia, en particular, si lo recordamos, fue durante el periodo del gobierno de César Gaviria, que se implementaron varias reformas. Bueno, fue el gobierno se empezaron en el gobierno anterior al de Gaviria, pero se consolidaron durante el gobierno de César Gaviria. En particular, la Ley 50 de Trabajo de 1990 es la que contiene esas transformaciones que crearon los empleos temporales, las temporales que contratan, digamos, personas para supermercados y este tipo de cosas, las órdenes de prestación de servicios o los contratistas, el trabajo a destajo y otras formas de contratación temporal. Y también pues se hizo toda la reforma, la ley 100 y toda la reforma de la seguridad social para, de alguna forma, aplicar uno de los principios de la flexibilización, que es que el trabajador asuma en parte un peso de los parafiscales o de las cargas sociales, que en este caso pues ya sabemos que los contratistas pagan con su dinero, digamos, tanto salud como pensión, no es algo que salga de la empresa que los contrata. Todo eso en Colombia se configuró durante esos años. Y sucedió porque la globalización expandió este modelo flexible de mercado laboral, junto con otro grupo de medidas dentro de una corriente grande que es la de la liberalización, pero que muchos teóricos, sobre todo teóricos críticos, llaman neoliberalismo. El establecimiento de nuevas formas de trabajar comenzó a producir resultados no muy deseados. Muchos jóvenes que en los años 90 tuvieron trabajos temporales no lograron después vincularse de forma definitiva a ningún trabajo y vieron desmejorar sus condiciones de vida. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hubo una época en que en Colombia se implementó el trabajo para empacadores de mercado. O sea, eran jóvenes, estudiantes de universidades, pero no solamente, que estaban en los supermercados, tenían un uniforme, eran contratados por una temporal, por una cooperativa temporal, y ellos empacaban los mercados de las personas. Aparentemente recibían un salario, pero en realidad se les pagaba con las propinas que las personas les daban. Hubo muchos jóvenes que trabajaron en eso durante mucho tiempo y en trabajos similares a ese, como impulsadoras o, bueno, en trabajos, digamos, de ese corte, temporales, cortos, que al cabo de unos años se dieron cuenta que sus condiciones de vida no mejoraban, no podían comprar una casa, no tenían una cotización a pensión, si tenían hijos estaban teniendo problemas para pagar la educación, para comprar la comida. Y lo mismo comenzó a suceder con profesionales contratados a término fijo, que no lograban, por ejemplo, ahorrar para una casa, adquirir vivienda, porque sus ahorros se gastaban en los periodos que pasaban esperando un nuevo contrato y por lo tanto, pues, desempleados. No lograban irse de casa de sus padres o independizarse de alguna forma. No obstante, eso empezó a verse en la transición entre los años 90 y los años 2000. No obstante, pese a estar presenciando ese fenómeno, la flexibilización se profundizó, es decir, la respuesta de los asesores económicos formados en la escuela austriaca y en otra cosa que para América Latina se llamó la Escuela de Chicago, que fue también una escuela de economía de la liberalización, decían que había que liberalizar más, que si las medidas no habían dado resultado es porque no se habían aplicado suficientemente bien. Entonces, empezaron a crearse
nuevas formas de creatividad laboral, digamos, de vincular a las personas a trabajos. Al punto de transferir la totalidad de las cargas sociales de las empresas a los trabajadores. Porque, digamos, en algunos casos, algunos contratistas, por ejemplo, en el contrato de trabajo figuraba que la entidad o la empresa que los contrataba les pagaba, por ejemplo, el seguro de riesgos profesionales. Pero durante los años 2000, eso también pasó a ser una carga para la persona contratada, digamos, como en la promesa de mejorar las condiciones y sobre todo reducir el desempleo, que comenzó a agudizarse con una serie sucesiva de crisis económicas. Todo eso reflejó una realidad, y es que las condiciones de vida de muchas personas decayeron en el transcurso de los últimos 30 años. Pese a que trabajan muchas más horas, algunos tienen varios trabajos y trabajaron, y algunos otros trabajaron y trabajaron mucho, pero ahora o están en un largo periodo de desempleo que lleva mucho más de un año, más de 2 años, o superaron los 40 o los 50 años y no tienen pensión. Digamos que esa es una realidad que en los últimos 10 años se ha estado empezando a develar, digamos, a reflejar. Y estas personas están o se ven empujadas ante la imposibilidad de lograr un contrato fijo, ante la imposibilidad de lograr una contratación permanente, se ven empujadas a seguir trabajando en pequeños contraticos, en pequeños trabajitos, sin lograr establecerse de una forma definitiva. Es ahí donde comienza, digamos, donde comienza o donde se amplía la reflexión sobre la precarización laboral. Y es, digamos, llevar al extremo la flexibilización laboral, que es lo que estamos viendo últimamente con lo que aquí en Europa llaman uberización, que es todo el tema de que una persona digamos que le dan el nombre de independiente, o acá en Francia le llaman entrepreneur, o sea, alguien que emprende o tiene empresa por sí mismo, se vincula con otra empresa que, digamos que funciona como mediador entre el independiente y el cliente. Pero digamos que en ese caso, todas las cargas sociales recaen en el independiente. Es él el que, digamos, obtiene su salario, es o digamos, le queda un porcentaje de la intermediación que hace la empresa, pero es el independiente el que paga su salud, es él el que ve si paga o no riesgos profesionales, es el que ve si le alcanza para cotizar a pensión o no. Y son todas las personas que vemos en Rappi, en Uber Eats, en lo que acá se ha llamado Deliveroo y otra serie de trabajos independientes, pero no solamente, porque a los trabajadores calificados, a los profesionales también les ha tocado esta realidad, que es, digamos, todos los profesionales que se vuelven consultores o que se vuelven auxiliares y que siguen trabajando por cortos periodos de tiempo. La precarización es una realidad que ha existido desde que empezó, desde que el trabajo se convirtió en esta dinámica industrial y postindustrial. Pero en los últimos años es una forma, un fenómeno laboral que ha aumentado mucho más allá de la contratación formal, digamos. Entre los años finales de los 90 y mediados de los años 2000 explotó en todo el mundo esta forma de contratación que se denomina precaria. ¿Qué es lo que define
la precarización. ¿Qué es la precarización? En principio, este concepto se asoció y se asocia al ámbito laboral. Sin embargo, muchos investigadores se han dado cuenta que como el trabajo está en el corazón de la actividad humana de alguna forma, si el trabajo está en condiciones precarias, esto va a tener una afectación grande sobre las otras dimensiones de la vida, digamos, de la vida cotidiana. Básicamente y de manera muy concreta, precariedad es una situación en la que predominan básicamente tres condiciones: la incertidumbre, la discontinuidad y la inseguridad. Los autores que consulté para esta charla, que trabajan mucho en este tema, lo definen como una sensación de encontrarse fuera de, hors statut, de no pertenecer a nada, de no pertenecer a la empresa para la que trabajan, de no sentirse parte de la clase media, de no sentir una vinculación profesional, digamos, por ejemplo, en el caso de los abogados o de los médicos, no sienten que son parte de un gremio, porque están todo el tiempo cambiando de trabajo. Se acaba un contrato y tienen que buscar otro trabajo. En palabras de Guy Standing, la sensación permanente de encontrarse al borde del abismo, que por supuesto hace referencia al desempleo y la pobreza. Para Patrick Sangolani, es sentirse desprotegido y vulnerable, pues el trabajo y la seguridad y garantía que están asociadas a tener un trabajo ya no están aseguradas. Decía entonces que los rasgos generales de la precariedad laboral son tres: la incertidumbre, que es lo que tiene que ver con el hecho de saber si a mí me contratan, pero hasta cuándo, y qué va a pasar cuando se acabe, y si me van a dar contrato, y si me va a tocar buscar. La discontinuidad, que es la entrada y salida permanente del desempleo, que es lo que algunas personas llaman tener huecos en la hoja de vida. Yo no trabajé durante 2 años, del 2012 al 2013, tuve un hueco porque no conseguía trabajo, digamos, por ejemplo. Y la inseguridad, que es en términos de ver reducida la protección y la cobertura de los derechos, así como un salario bajo que no permite el ahorro. Es el hecho de decir, si me accidento, ¿qué va a pasar? ¿Con qué voy a vivir cuando esté viejo? No puedo comprar una casa, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Sí, Pero, de acuerdo con Guy Standing, cuyo libro recomiendo, se llama El precariado, se consigue en español, no solamente se reduce a la pérdida de derechos, digamos, laborales, no solamente se reduce al hecho de decir, no me voy a pensionar, o porque no voy a alcanzar a cotizar las semanas, o no se reduce solo a decir, ¿y si me accidento qué? Porque si tengo una enfermedad crónica, ¿qué voy a hacer? Sino que se extiende a toda la esfera de derechos de una persona, digamos. Esa inseguridad. Por ejemplo, yo no tengo plata suficiente para ir a un concierto, no tengo acceso a la cultura, no tengo acceso al ocio, soy apático políticamente, no entiendo mucho de qué habla el gobierno sobre estos temas de reformas laborales, no me interesa. Sí, o sea, es no solamente ver reducidos los derechos que tienen que ver con el ámbito de trabajo, sino que esto se extiende a ver reducidos también los derechos en otras esferas. Esta precarización se nota, o sea, se vuelve más visible cuando digamos, en los hogares hay pequeños cambios que afectan la economía de toda la familia. Pongo como ejemplo lo que vivimos acá en Francia con el movimiento de los chalecos amarillos. Fue solamente el aumento de unos cuantos euros al precio de la gasolina que sacó a la gente a las calles. Porque muchos hogares acá en Francia, que aparentemente hacen parte de la clase media, en realidad no tienen cómo llegar a final de mes. O porque viven muy largos periodos de desempleo, o porque tienen contratos demasiado cortos para poder ahorrar.
trabajan en la provincia y necesitan el vehículo y no les alcanza para tanquear. Tienen que dejar de hacer o dejar de pagar otras obligaciones para poder tanquear y así poderse desplazar y poder de alguna manera también trabajar. Entonces, pues, digamos que la precarización tiene como esas dos caras. De un lado están las personas que están ya en la pobreza, digamos, que no tienen un trabajo fijo, que van de trabajo en trabajo, sin poder asegurar ni ahorros ni ningún tipo de estabilidad, pero también, digamos, a nivel de los profesionales, que no logran tampoco un contrato fijo o que no pueden realmente trabajar en lo que quisieran, con lo que esa promesa de libertad para trabajar en lo que quieras se rompe, porque en realidad hay que trabajar en lo que salga, porque necesito trabajar, porque el periodo de desempleo o ha sido muy largo o no puedo soportar que sea más largo. Y ese fenómeno de no saber qué va a pasar, de duración de contrato. En España, por ejemplo, durante la crisis inmobiliaria después del 2008, había contratos que duraban una semana, había contratos que duraban 2 días. Y eso sumía a las personas en una presión muy grande de no saber qué va a pasar la semana siguiente. Eso básicamente es lo que tiene que ver. O sea, eso es la precariedad o la precarización laboral. El incremento o la difusión o la expansión de ese tipo de trabajos que no tienen futuro, que no garantizan un ahorro, que no garantizan tampoco crecimiento profesional, porque son trabajos en los que no se va a ascender tampoco, son trabajos prescindibles, y que además añaden una carga subjetiva emocional muy dura sobre la persona. La precarización laboral ha venido de la mano de unas transformaciones relacionadas con la gestión del talento humano. Y digamos que en este punto voy a sugerir el tema para el debate, porque es un punto que tiene que ver con el desempeño profesional de las personas que hacen parte de esta especialización, pero es una visión crítica desde la sociología del trabajo con respecto a los principios que han guiado de alguna forma la gestión del talento humano. Para lo cual recomiendo una lectura un poco pesada, pero muy buena, que también se consigue en español, que es El nuevo espíritu del capitalismo de Luc Boltanski. Es al margen de todo, o sea, a la par o paralelamente a los trabajos temporales, a todo este tema de no tener seguridad, está el peligro del New Management. El New Management es básicamente una corriente de gestión de recursos humanos que implementa cambios en la forma de establecer las relaciones entre trabajadores y entre el trabajador y su trabajo. Es básicamente una propuesta en la que se pasa de una cultura de los medios, de proporcionarle al trabajador lo que necesita para hacer su trabajo, a los resultados. Es decir, que el trabajador se tiene que desempeñar bien para presentar buenos resultados. Se concentra en mejorar la productividad y aumentar el rendimiento, reduciendo los costos. Ese es como el principio básico de esa forma de contratación o esa filosofía. En principio es interesante y en principio digamos que podría llegar a ser positiva, podría llegar a motivar a las personas para que den más de sí mismas y produzcan mejor. Se basa en la idea de producir más con menos, de hacer más con menos recursos. Pero muchos investigadores, como pues en este caso
los de la Escuela de Investigación Social de la Universidad París 7, se preguntan a qué costo se le exige al trabajador ir más allá de sus capacidades. Este sistema tiene por efecto atribuir el éxito de la organización a la filosofía de contratación, mientras que el fracaso es responsabilidad de los trabajadores. ¿Por qué? Cuando la competencia o la persecución de los resultados es continua, cuando el hecho de trabajar bien no basta, entramos en un mundo sin límites, en el cual la medida del desempeño parece cada vez más desconectada de la realidad del trabajo realizado y de los medios necesarios para lograrlo. Esta dinámica engendra una tensión permanente que se desvincula de toda crítica. El trabajador tiene que dar más de sí, tiene que producir, tiene que ser recursivo. Y esto genera un desplazamiento de la responsabilidad de los resultados hacia el trabajador. Y esto genera una presión sobre él, que tiene que ser cada vez más creativo, más independiente, más recursivo, más resistente, más persistente, y en suma, dar buenos resultados a la empresa. Esta filosofía y esta forma de ver los recursos humanos inicialmente tiene, digamos, una buena intención y unos buenos resultados, porque de alguna forma es una manera de motivar al trabajador, de que el trabajador vea sus puntos positivos y quiera mejorar, pero también tiene unos riesgos muy altos en términos de generar tensiones. Porque, de acuerdo con estas líneas de investigación en sociología del trabajo, esta es otra vía para conducir a la precarización. El miedo a encontrarse en el desempleo, el miedo a caer en una situación de desvinculación laboral lleva a las personas a aceptar cualquier condición con tal de conservar el trabajo. No obstante esto, de acuerdo con numerosos estudios, tiene consecuencias nefastas tanto para la salud del trabajador como para su entorno. Y para esto solamente voy a mencionar dos casos muy rápidamente para entrar ya a la parte final, y son los casos de suicidios en los trabajos, como sucedió en Foxconn, que es una empresa china de ensamble de partes para teléfonos de gran marca, y que sucedió también en Telecom París, donde varios empleados saltaron al vacío, llevados por la presión de no poder dar más, porque ya sentían que estaban dando el máximo y que sin embargo los iban a echar. Esto lleva a las personas a mantenerse en trabajos que no les gustan, en trabajos que les generan malestar, depresión, pero se mantienen ahí por el temor a perder el trabajo, por el temor a caer en la precariedad o a caer en contratos temporales. Esta línea New Management se ha difundido igualmente por efectos de la globalización como una especie de principio de hacer las cosas, de que así se tiene que hacer, de que hay que aceptar el trabajo bajo presión, de que hay que ser recursivo, de que hay que responder. Y el teletrabajo, que en principio debería favorecer la situación del trabajador por cuenta de esta sobreexplotación o esta presión adicional, se ha convertido en una fuente de precarización laboral, en términos de que el trabajador ya no tiene una barrera que diferencie el horario laboral del horario de la casa, tiene que responder mensajes en cualquier momento, tiene que sacar de su tiempo de ocio para dedicárselo al trabajo. O sea, conduce a una deformación también de esta forma de trabajo que es el teletrabajo. Quiero mencionar para finalizar algunas implicaciones sociales de la precarización laboral. Desde un punto de vista estructural, todas las promesas neoliberales de generar más empleo
de mejorar las condiciones de los trabajadores en términos de elección no se han cumplido. De hecho, en muchos países las cifras de desempleo no consiguen bajar de más de 2 dígitos o no consiguen bajar más allá del 9%. Y los trabajadores precarios no solamente están condenados porque hay una inercia dentro del trabajo precario. Digamos que en este caso habría una diferenciación importante entre los trabajadores no calificados y los trabajadores calificados. Los trabajadores no calificados están todavía más expuestos por efectos de la pérdida de los derechos laborales a una mayor condición de vulnerabilidad. No, o sea, salir de la condición de precarización es casi imposible para los trabajadores no calificados. Me refiero a personas que trabajan, por ejemplo, en trabajos de caja, de supermercados, de impulsadoras, bueno, digamos que tienen pequeños trabajos que no les van a permitir mejorar. Las personas que tienen un poco más de calificación, que han estudiado, que han hecho una carrera, tienen mayores posibilidades de salir de la precarización en términos de lograr un trabajo con una prolongación un poco más larga, que pueda garantizarles algún tipo de estabilidad, pero también hay un fenómeno de pobreza oculta que se genera en los países del primer mundo, pero también en los países en vías de desarrollo, y es el hecho de tratar de o creer que se pertenece a la clase media cuando en realidad los ingresos no alcanzan. Y este fenómeno de pobreza oculta esconde también formas de precarización laboral. La aparente disminución del desempleo en realidad oculta un aumento de trabajos de corta duración, paga muy baja y sin seguridad social. En los países desarrollados como Francia, este fenómeno se traduce en un fuerte desempleo de las personas menores de 20 años que pasan de trabajito en trabajito sin poder reunir lo necesario, por ejemplo, para continuar sus estudios o para independizarse y salir de casa. Y se refleja también en un aumento de la edad de trabajo. Hay personas que trabajan más allá de los 60, de los 70 años porque no alcanzan a cotizar para la pensión y o bien la pensión es demasiado baja o bien recibieron una devolución y no les alcanza para vivir. Y hay un crecimiento de la población que está envejeciendo sin poder cotizar a pensión. Este fenómeno se perfila como una de las grandes preocupaciones de la política social del futuro. ¿Qué se va a hacer con todas las personas que no pueden cotizar a pensión? Que en este momento tienen trabajos precarios cuyos ingresos no alcanzan. En los países en desarrollo, como Colombia, hay un crecimiento explosivo del trabajo informal. Porque además del trabajo precario, también, digamos que en Colombia y en los países de América Latina en general, se ven cada vez más personas que tienen puestos de ventas de comidas, que venden productos de belleza por catálogo y trabajos informales que tienen una naturaleza diferente del trabajo precario, pero pues digamos que en términos de garantía de derechos y de estabilidad es menor, es inferior, o sea, es todavía más vulnerable, digamos, están más en condición más vulnerable las personas que están en trabajos informales. En el caso de los profesionales, no logran instalarse en un trabajo permanente. Están en una permanente situación de tensión que se puede degradar con cualquier evento, accidente, matrimonio, hijos, padres, ancianos o enfermos. A todo eso se le suma un costo psicológico enorme que en términos de la incertidumbre, y es de no pertenecer a nada, de sentir que el trabajo, de sentir que lo que se estudió no sirve, de sentir que no se hace el trabajo que se quiere, de sentir que no se pertenece a la clase media porque se está en permanente situación de necesidad. Y como decía Standing, que es un poco lo que yo trabajo también dentro de
que mi línea de investigación es la reducción de los derechos en un sentido amplio, digamos, la posibilidad de no acceder a otro tipo de derechos simple y llanamente por carecer de las formas para poder acceder. De acuerdo con Standing, el cambio permanente de puestos de trabajo rompe rápidamente los lazos que se puedan establecer entre trabajadores y vuelve irreal la sensación de pertenecer a una empresa. Una de las consecuencias catastróficas más grandes que tuvo la liberalización y la flexibilización del trabajo fue la destrucción de los sindicatos. En algunos países de Europa, los sindicatos siguen teniendo un poco de fuerza, pero en la mayoría de países los sindicatos ya no tienen peso para negociar. Ahora se encuentra la persona sola contra la empresa y que no tiene ninguna posibilidad de negociar nada. O sea, o acepta las condiciones que le ofrece de trabajo o no las acepta. De la misma manera, no hay una identificación con lo que se conoce como clase social. Muchos profesionales con contratos temporales pueden sentir que pertenecen a la clase media, pero en realidad no poseen bienes, no tienen ahorros, viven en casa de sus padres, puesto que el salario no es estable ni previsible. Y además, lo más grave es que ven su base de derechos disminuida, que es, digamos, como una de las consecuencias más graves, porque finalmente concluye Guy Standing que este tipo de división entre el precariado, que es la clase social que él considera que se crea con este tema de la precarización laboral, y las personas que tienen un trabajo formal, un contrato de trabajo, produce una diferenciación en términos de ciudadanía. O sea, las personas con trabajos precarios son ciudadanos de segunda o tercera categoría, y las personas que tienen un contrato laboral bien pueden ser ciudadanos que pueden tener trabajos explotadores, pero tienen un mínimo de garantía de derechos, mínimo de garantía de salud, mínimo de garantía de pensión, y pues que sume a una parte importante de la población activa en condiciones preocupantes. Quiero finalizar con una reflexión de cara a la gestión del talento humano. Las empresas siempre buscan la reducción de costos. Y eso es comprensible porque dentro del sistema capitalista es el afán del lucro, es la acumulación del capital, es el crecimiento de la productividad lo que importa. Yo soy socióloga y, como dije al inicio de mi charla, mi postura epistemológica es una postura de comprender a las personas y entender lo que les pasa, de hacer entrevistas, historias de vida, seguir trayectorias y decir, bueno, esta persona lleva 20 años en empleos que van y vienen, se sienten mal, no siente que pertenezca a nada, se siente abandonada. Y además hay una presión adicional que le dice, usted no tiene trabajo porque usted es mal empleado, usted no tiene trabajo porque usted no produce, usted no tiene trabajo porque a usted lo sacaron por no cumplir los objetivos. Puede que en algunos casos sea cierto, puede que en algunos casos las personas no adquieran la disciplina o las condiciones necesarias para poder desarrollar un trabajo. Pero digamos que en muchos casos lo que pasa en realidad es que la presión es tan grande que las personas realmente, como dice Fabiana Nick, se ven enfrentadas a condiciones irreales de cumplimiento de objetivos. Esa es la posición desde la sociología crítica y la sociología del trabajo sobre una realidad que existe, que estadísticamente se puede comprobar. En Colombia, lastimosamente, no hay mediciones rigurosas sobre el trabajo precario por ahora. Digamos que hay algunas estadísticas. Voy a dejar algunos recursos para que ustedes lo puedan ver, un documental de YouTube, si el profesor Carlos me lo permite, y un artículo de la revista Dinero, me parece. Portafolio, perdón, que habla precisamente sobre este problema de la precarización laboral en los jóvenes. Y en Colombia, creo que hasta hace
5 años, un poco más, se ha tomado conciencia sobre esta realidad, porque digamos que en Colombia el fenómeno que golpea es es el del trabajo informal. O sea, el de las personas que no tienen, que tienen cero vinculación laboral a nada. O sea, que que son trabajos autogestionados u otro tipo de actividades para poderse sostener. Yo personalmente como investigadora social considero que se tiene que generar una visión crítica desde la gestión de recursos humanos frente a estas escuelas de management que ponen la presión sobre los trabajadores. Es, es cierto que cuando se trabaja para una empresa hay que cumplir los objetivos de la empresa, pues uno de esos objetivos es reducir los costos, pero yo creo importante también de alguna manera generar un tipo de reflexión que vaya hacia el hecho de esta pérdida de derechos y de este incremento de presión y de este incremento también de casos de depresión eh, en trabajadores, en jóvenes, y cómo, y sería la pregunta que dejaría para la discusión y para la reflexión de cada uno de ustedes en su proceso de formación en las especializaciones, es cómo la gestión de talento humano puede hacer frente a esta realidad. O sea, la precarización laboral es una realidad que está ahí, la podemos ver. Yo fui empacadora de éxito y los empacadores terminaron demandando al Estado porque era un trabajo completamente explotador. Hoy en día nadie trabaja en eso. Y es algo que probablemente pueda pasar con Rappi y con las personas que trabajan en estas plataformas, que no tienen cobertura de derechos, pueden terminar demandando al Estado, pueden terminar haciendo procesos de protesta para poder solicitar derechos. Es una realidad que está ahí. Y es importante que se tome una posición crítica y es importante que se tome una posición de evaluación de cómo se están gestionando esta clase de trabajos y de cómo se está de alguna manera contribuyendo también a generar esa presión y a desmejorar las condiciones de trabajo. Es algo que tendremos que enfrentar todos a nuestra manera en algún momento. Quiero dejar ahí, agradezco muchísimo por la escucha, me tomé más tiempo del que tenía pensado, pero pues si hay preguntas trataré de responderlas rápidamente, si no se pueden hacer llegar a mi correo y yo pues trataré pues de responderlas de la manera más pues rápida y completa. Y eso es todo lo que tenía. Gracias, Itzel, por tu maravillosa presentación. Me parece que es una reflexión muy interesante para la especialización, para los especialistas en gerencia del talento humano y para todas las personas vinculadas a las organizaciones en estos procesos. En el módulo no hay preguntas, pero si alguien quiere hacer preguntas en este momento, todavía las podemos hacer. Mientras tanto, Itzel, te pido el favor. Mencionaste sobre tu carrera en sociología, pero me gustaría que hicieras también un comentario sobre tu investigación en la maestría, tu investigación para el doctorado que estás haciendo, para que las personas entiendan por qué tienes como tantos elementos acerca de estos temas. Correcto. Yo soy socióloga de la Universidad Nacional. He trabajado con población vulnerable desde antes de graduarme. Digamos que mi primer tema de interés, pues como nos pasa a muchos profesionales sociales en Colombia, es la violencia. Trabajé con víctimas de conflicto armado, pero después, digamos que me interesé más por los procesos de adaptación de algunas de estas personas a la ciudad y pues precisamente por dinámicas de empobrecimiento y de permanencia de la pobreza. Hice una maestría en Sociología Clínica e Intervención Social en la Universidad París 7. La sociología clínica es una metodología de investigación que cuestiona mucho el positivismo en términos de reducir a las personas a cifras y a objetos, cuando en realidad el conocimiento
desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista constructivista de la sociología clínica, en realidad se co-construye con las personas. Cuando yo llegué acá, a Francia, yo llegué con una beca, pero de todas maneras, pues un estudiante becado tampoco es que tenga mucho dinero. Me sorprendió ver estudiantes de mi propia maestría en una situación precaria, en una situación, o sea, estudiantes franceses que trabajaban en restaurantes, que llegaban muy cansados a clase, que se quedaban dormidos. Me sorprendió ver la forma en que mis profesores los acogían porque no se enojaban, digamos, pues les pedían que tomaran la siesta al final en el fondo del salón, pero entendían que trabajaban hasta las 2 o 3 de la mañana en restaurantes o en bares, eh, porque no pueden pagarse la educación, y en la época en que yo inicié, que fue en el 2017, todavía, bueno, los extranjeros todavía pagábamos muy poco, o sea, porque la educación en Francia es subsidiada. Entonces, bueno, por razones personales, el trabajo que yo desempeñé en la maestría tuvo que ver más con la situación de las mujeres migrantes, pero también pues las mujeres suelen ser más golpeadas por los trabajos precarios, digamos, porque las mujeres por tener a su cuidado los niños, por tener bajo su responsabilidad, lo que las feministas llaman la economía del cuidado, no pueden trabajar durante muy largos periodos de su vida, son las más expuestas a los trabajos a tiempo parcial, y los trabajos a tiempo parcial, como decía Margaret Maruani, una experta en este tema, son un regalo envenenado, o sea, trabaja medio tiempo y ocúpate medio tiempo de tus hijos, pero no te podrás pensionar nunca. Y eso encontré en las entrevistas que hice con algunos migrantes que incluso cuidaban niños para ganar un poco de dinero y pagar a su vez a una niñera que cuidara a sus niños. O sea, es un poco una situación absurda, pero pues ganan más acá así que en Colombia o en sus países de origen. Entonces, pues, al final, yo siempre me he interesado por los temas que tienen que ver con debates epistemológicos frente a la economía, y la economía es como el gran campo de batalla de estas discusiones porque, como lo dije inicialmente, hay una escuela que se ha cimentado en el grueso de la enseñanza de la economía, que es la escuela austriaca y la escuela ortodoxa en general de la formalización matemática. Y el problema es que ellos han difundido una serie de creencias sobre, o sea, digamos que ellos y al lado de ellos se han creado también otras escuelas de pensamiento que defienden ideas que no tienen asidero en la realidad de acuerdo con las investigaciones que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes han escuchado que hay gente que dice que los pobres son pobres porque quieren y porque no se esfuerzan. O han escuchado que pagar impuestos es un robo porque se le paga al Estado para que mantenga vagos o cosas así. Esas escuelas de pensamiento que surgen paralelas o imbricadas digamos, a las escuelas de formalización económica en economía, en América Latina se conocen como escuelas libertarias o libertarismo. Es un nombre muy desafortunado porque el libertarismo tiene otras vertientes políticas del anarquismo y de otro tipo de desarrollos políticos, pero pues ellos se llaman así. Para nosotros, desde este punto de vista, son neoliberales extremos, digamos. Y yo terminé pasando del trabajo parcial a el trabajo precarizado, digamos, a través de la escucha de conferencias de estas personas que algunos de mis colegas en Colombia pues me hacían llegar, y que creo que es una filosofía que se ha difundido mucho y muy rápido, y que es falsa. Los pobres no son pobres porque quieren. Hay una serie de condiciones en sus trayectorias de vida que limita su abanico de posibilidades para elegir. Dice Vincent de Gaulle-Jacques, que es el fundador de la escuela de investigación pues de la que yo hago parte, que es una frase que usaba Sartre, yo creo. Pero, o sea, las personas pueden decidir en general, pero no tienen una libertad total
para elegir. No es una realidad que se pueda comprobar. Lo importante no es lo que hace una persona, sino lo que hace esa persona con lo que han hecho de él. Esa es como la frase. Y eso básicamente lo que quiere decir es que hay una serie de condiciones estructurales que influencian o intervienen en nuestras trayectorias de vida, permitiéndonos o obstaculizándonos algunas de nuestras decisiones. Y el trabajo precario es una de esas condiciones que afecta las decisiones de las personas. Yo conozco personas que han trabajado durante mucho tiempo como auxiliares de preescolar y están sumidas en la precariedad. O sea, son personas, son chicas que quieren trabajar, que han trabajado, pero ganan tan poquito y pasan periodos de desempleo tan largos que no les alcanza para poder estabilizarse un poco. Y viven en casa de mamá y dependen económicamente de sus otros familiares mientras consiguen un trabajo. Y finalmente me interesé por esta pérdida adicional de derechos porque efectivamente digamos que esas condiciones de trabajo degradadas tienen también que ver con pérdida pérdida de confianza en la política y en los políticos, pérdida de ejercicio de derechos de participación. La gente no participa porque no ve que eso sirva para nada, que eso, digamos que eso influye a sus condiciones. De hecho, el movimiento de los chalecos amarillos aquí se vio un poco como eso, como un montón de gente que ha vivido su sufrimiento aislada, que encontró un símbolo para reunir todos el sufrimiento que vivían aislados. Y efectivamente, si uno va a hablar con ellos, son muchos empleados temporales en supermercados, en tiendas de distribución, en almacenes, y profesionales que desafortunadamente, como los profesores universitarios, aquí digamos que esa realidad todavía no es tan tangible afortunadamente, pero pues en Colombia la podemos ver. Uno puede ser profesor universitario de cátedra por horas y ganar muy poco y tener que ir de un lado para el otro y sentir angustia porque no voy a alcanzar y un montón de cosas. Y pienso que tanto desde un punto de vista científico, en términos de investigación, en términos de ir y hablar con la gente, de sacar datos, de decir, miren, las estadísticas dicen esto, pero pues estas estadísticas fueron creadas a partir de esta metodología y esta trayectoria de vida dice esto, es necesario desmontar esas creencias libertarias o neolibertarias falsas, que se apoyan sobre una falsa cientificidad, porque realmente esas personas no tienen un sustento científico, no se basan en investigaciones. Entonces, digamos que en este momento mi proyecto pasó un poco de mirar el efecto del trabajo parcial sobre las mujeres a ver un poco más cómo la precariedad laboral reduce la base de derechos de las personas. Eso es básicamente. Ok, listo. Muchas gracias, Itzel, entonces, nuevamente por la conferencia de información tan interesante, el enfoque y el punto de vista que les das a los especialistas en gerencia del talento humano y a profesionales de todas las áreas sobre este tema de la precarización laboral y la propuesta que le hacemos a la universidad y a la comunidad en general de trabajar en ella. Entonces, les damos las gracias a todos los participantes y a todos los que van a seguir viendo esta conferencia en línea. Muchas gracias, muy amables, hasta luego. Solo dos cosas adicionales. No sé cómo hacer llegar el video y el artículo, pues digamos como recursos adicionales por si quieren ver un poco más cómo funciona este tema de la precariedad laboral en la realidad concreta. Es básicamente eso. Muchísimas gracias por escucharme.
Y pues nada, el conocimiento está para eso, para abrirnos un poco los ojos. Muchísimas gracias por escuchar.